Hola jóvenes, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, Lisa. Sus Buenas cámaras, noches, por licenciado. favor, enciendan todas sus cámaras. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, sus cámaras, por favor. Recording in progress. Ay. Choca Quispe, Michelle, América, Natalie Sánchez, Fernando Luis, González, sus cámaras. Flores Díaz, tu cámara, solo veo tu cuello. Durán Guerra, enciende tu luz, está muy oscuro. Bueno, las personas que no están con cámaras encendidas o están muy oscuras, lamentablemente voy a tener que eliminarles de la clase, por favor. Durán Guerra, enciende tu luz. Está encendido, dicen. Pero te veo, no te veo nada, está oscuro. Bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestro avance en nuestra asignatura. Vamos a entrar al tema ya casi práctica de la parte del manejo no instrumental en la parte de fisioterapia respiratoria. Eh, Muchos de nosotros, cuando empezamos a trabajar en esta área, empezamos de manera inicialmente con el trabajo muy
riguroso, sobre todo a nivel manual. Estos dispositivos, como se habrán dado cuenta, que se tiene para poder trabajar hoy en día en la parte de rehabilitación cardiopulmonar, son usados en muchos centros de salud, en los cuales, sobre todo en nuestro país, en nuestro medio, aún no existe estos dispositivos a disponibilidad de cada uno de los terapeutas. Entonces, ya en otros países ya existe mucho el uso de este instrumental para la rehabilitación. En nuestro medio, como les decía, no existe, pero seguimos usando el trabajo manual para poder rehabilitar a nuestros pacientes. Entonces vamos a entrar sobre todo al manejo no instrumental para que empecemos a trabajar con nuestros pacientes en la parte de rehabilitación cardiopulmonar. Es muy importante que ustedes conozcan, identifiquen cómo se trabaja en estos pacientes, y desde el punto de vista integral kinesiológico ustedes se darán cuenta que el trabajo de rehabilitación cardiopulmonar no solamente se especifica en poder trabajar con pacientes con problemas pulmonares o con problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces esto se maneja de manera íntegra, con un equipo multidisciplinario, con un equipo transdisciplinario en todas las áreas que nos permiten poder rehabilitar en nuestros pacientes. Vamos a entrar a lo que es el manejo específico de nuestra patología, de nuestra práctica. Bien, maniobras fisioterapéuticas no instrumentales. Como les decía, aquí vamos a usar mucho la mano, vamos a usar mucho lo que es el criterio, sobre todo un análisis biomecánico en los cuales nosotros ya deberíamos estar acostumbrados a realizar. Ustedes han tenido el tiempo suficiente de poder realizar un análisis biomecánico de la función respiratoria. Aparte de lo que hemos llevado la fisiología como rol fundamental en la rehabilitación, en este caso nosotros nos vamos a centrar a la biomecánica de la función ventilatoria, en este caso al uso de los diferentes músculos que tenemos, tanto inspiratorias, expiratorias como orofaringeas, para poder rehabilitar a estos pacientes. Entonces eso es importante, y por lo tanto ustedes ya tienen que tener conocimiento de un criterio de análisis para poder hacer un plan de tratamiento. Nosotros personalmente, yo no doy recetas donde ustedes tienen que hacer, 10 ejercicios respiratorios en tal paciente con problemas diafragmáticos, otros 10 ejercicios de ventilación pulmonar usando con la capacidad pulmonar total. No. Entonces ustedes tienen que empezar a hacer ya un análisis crítico de estos pacientes que van a manejar. Por lo tanto, deben de tener conocimiento, uno, del elemento básico de la rehabilitación pulmonar y cardiovascular. En este caso, simplemente tienen que saber cómo funciona cada uno de estos músculos. Estamos hablando de los músculos inspiratorios, expiratorios, orofaringeos. Su acción que realiza desde el punto de vista de su inserción proximal, de su inserción distal, o tomando en cuenta sus dos puntos de inserción, ¿no?, que va a realizar. Y también deben de tener conocimiento que por qué está inervado, ¿no?, o por qué realiza tal acción, o por qué o qué elementos anatómicos también pasan o se relacionan por ese sector de cada uno de los músculos, y qué otros músculos también realizan o ayudan a realizar esa acción. Recuerden que hay elementos muy importantes que van a realizar movimientos por un grupo muscular, y es así que nosotros debemos de conocer a profundidad cada uno de estos elementos anatómicos que vamos a describir en este acápite. Cada uno de nosotros, cuando vayamos a realizar algún ejercicio, no siempre relacionado con la función respiratoria cardiovascular, puede ser en otros tipos de pacientes, por ejemplo,
no sé, neurológico, eh, incluso dermatológico, ¿no? Para poder tonificar esa estructura de la piel, los músculos deben estar muy, muy preparados. Entonces, se tienen ciertos fundamentos específicos para el trabajo en sí. Y en este caso, nosotros los fundamentos del ejercicio respiratorio lo tenemos como la práctica del ejercicio respiratorio es ampliamente utilizada por diversos profesionales de la salud. Como les decía al inicio de la clase, no simplemente nosotros vamos a trabajar en pacientes respiratorios o cardiovasculares, sino más bien esto va a unir, va a ser un trabajo transdisciplinario donde va a estar conjuntamente con el neurólogo, porque vamos a trabajar, por ejemplo, en función a la patología que vaya a presentar este paciente. Habíamos hablado en la anterior clase en teoría que muchas patologías neuromusculares, tanto periféricas como centrales, van a llegar a producir alguna alteración en la función respiratoria, porque muchos de estos músculos van a llegar a afectarse también de acuerdo a la lesión que se vaya a producir. O en todo caso, en la parte pediátrica, niños, ¿no? Que van a tener alguna cirugía, no sé, de abdomen, una cirugía eh, por cualquier otro motivo, de, no sé, de hueso, fractura, no sé, de hacer una reducción o cualquier otro elemento, va a necesitar una fisioterapia, una rehabilitación de fisioterapia respiratoria. También en pacientes que se maneja en la parte de medicina interna, ¿no? También vamos a trabajar en estos pacientes para tener una mejor condición de vida, porque van a tener problemas metabólicos, ¿no? Que es lo más sobresaliente hoy en día en pacientes que van a tener antecedentes de diabetes, problemas renales y otros que se pueden desencadenar. En la parte neonatal es muy, ya habíamos llevado que es muy importante el desarrollo sobre la estimulación neurológica, sobre todo para evitar problemas posteriores, como también el manejo respiratorio, que es muy importante en estos neonatos para tener una mejor condición de vida y una mejor salud vital y una buena recuperación. Y en la parte de traumatología y ortopedia, eso es muy común ver hoy en día, sobre todo en personas de la tercera edad, que van a presentar ciertas características o problemas ya por la edad, ¿no? A desencadenar afecciones respiratorias. Entonces la rehabilitación respiratoria van a tener que jugar un rol fundamental muy muy óptimo para una recuperación eficaz y precoz. Vamos a hacer una actividad hoy día, les voy a dar una pequeña tarea, un análisis donde ustedes van a analizar, les voy a dictar. Vamos a hacer una prueba, a ver, en la parte ortopédica, vamos a tomar un ejemplo, paciente de 70 años, ¿ya? Paciente de 70 años con antecedentes de una artrosis de rodilla degenerativa de ambas rodillas, ¿no? Ha sido sometido, ¿ya? A una cirugía, con cambio de la parte articular, una prótesis de rodilla, ¿ya? Este paciente ha sido sometido a una cirugía, presenta signos vitales de frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria está por los 20, esto bueno, obviamente después de la cirugía, ¿no? 24 horas después de la cirugía, saturación está al 94%, temperatura normal, presión arterial está a 130/90, y bueno, ha sido sometido a una cirugía y necesita una rehabilitación postquirúrgica. ¿Cuáles son las acciones que van a realizar ustedes? Les doy 5 minutitos para que analicen.
¿Cuáles son las acciones que van a realizar ustedes desde el punto de vista kinesiológico? Obviamente tomando en cuenta principalmente la función respiratoria y cardiovascular. 5 minutitos, jóvenes. Molina, habilite sus cámaras. Ya está. Portillo, ¿cuál es tu criterio, tu análisis sobre este caso clínico? Listen, según los signos que dijo, no se encuentra, bueno, se encuentra entre lo normal, su saturación, la temperatura, todo. Eh, ¿La saturación, la temperatura no está normal? sí, está normal, según lo que te digo, está normal. Entonces, yo creo que sería de hacer ejercicio respiratorio, quizás. ¿Qué tipo de ejercicios respiratorios tú realizarías en este paciente? Mm, el- no conozco muchos, pero la licenciada Eliana una vez mencionó de que hay unos ejercicios que se llaman 4-4-7. A ver, ¿cuáles son? Respirar en 4, mantener 4 y botar en 7. A ver, Según, hazlo. eh, respirar por la nariz, botar por la boca. A ver, ¿cómo es eso? Respiro en 4, O sea, ¿cómo respiras en 4? en 4 segundos.
O sea, respiro, ¿Cuánto dura una respiración normal? O sea, eh, obviamente, o sea, cada uno de nosotros puede recibir un criterio de diferentes colegas, la respiración, y, bueno, diferentes tipos de ejercicios para la respiración. Pero pongámonos a analizar, o sea, desde el punto de vista fisiológico, tomando en cuenta la edad del paciente e incluso el sexo mismo, ¿no? El sexo mismo, entonces, una respiración en un paciente a esta edad de 70 años, les dije, una respiración que dure 4 segundos, no sé si la inspiración o la expiración, ¿cómo es eso? entonces Porque no supiera decirle, Licen. no, No, está bien, o sea, es un ejercicio muy interesante que tú tienes, pero pongámonos a analizar si está bien o no está bien. O sea, no es, tú le has dado la idea, tú le has dado la idea, está bien, pero ¿cómo es ese ejercicio? 4 segundos en inspiración, expiración, 4 segundos en la inspiración, 4 segundos, inspiración. sí, 4 segundos inspiración, sí. luego, 4 segundos se mantiene y 7 ya, se hace una expiración. y 7 expiración. Sí, A ver, haz una inspiración 4 segundos, a ver, vamos. no puedo. No, O quizás estoy ahora, nerviosa. Ya. tranquila, vamos, relájate. A ver, vamos. Vamos a contar el ritmo respiratorio. Vamos, inspira. Ahora mantienes 4. Ahora expiras 7. Listo, Licen. ¿Cómo te sientes tú? Normal. No A ver, entiendo su pregunta. A ver, yo, haz un licenciado, análisis biomecánico en comparación tuya. Me imagino, bueno, tú eres una persona joven, ¿no? Puedes realizar esta acción, este movimiento de 4-4-7. Lo vas a poder realizar. Es más, las mujeres pueden mantener una respiración más acelerada, con mejor ritmo, ¿no? Pero en comparación a un hombre no lo va a poder hacer de la misma manera. Pero nosotros démonos cuenta desde la función fisiológica respiratoria ya en un adulto. ¿Cuál es la diferencia de una persona de 70 años a, no sé, una persona de 25? O sea, ¿cómo va a ser la función respiratoria? Va a aumentar, va a respirar más rápido. Puede ser, ya. Al haber una frecuencia respiratoria más acelerada, la respiración es mucho más seguida. ¿Qué pasa con el volumen corriente? Disminuye. Hay una disminución del volumen corriente. ¿Qué es el volumen corriente? La capacidad el volumen corriente, no recuerdo, pero es de 550, ¿verdad? No es de 500. Ah, de 500. Es lo que nosotros inspiramos y expiramos, Sí, ¿sí? Disminuye. Eso puede llegar a disminuir hasta 350 en un ingreso de una persona de la tercera edad. ¿Qué pasa con la capacidad pulmonar total? también disminuye. Hay una disminución también, ¿no? Hay una disminución de esta capacidad pulmonar total. Ahora, ¿y la capacidad residual qué pasa? ¿Será que se mantiene? Quizás. No, ¿Disminuye igual? no, haz un análisis, no respondas por responder. Entonces aumenta. Hay un aumento de la capacidad residual. O sea, no va a poder eliminar, no va a poder eliminar. Recuerden que hemos hablado en la anterior clase, para que nosotros tengamos una expiración normal, también los músculos inspiratorios deben estar normal. Si yo tengo restringido toda la estructura muscular inspiratoria, ¿ya?,
voy a disminuir mi capacidad, perdón, voy a disminuir también la función respiratoria. Por lo tanto, la expiración no es normal tampoco. Entonces va a ser retención de oxígeno, o sea, va a aumentar más esa capacidad residual. Ahora, en los pacientes de la tercera edad, si bien nosotros tenemos que trabajar mucho, mucho lo que es la concientización de la función respiratoria, lo vamos a hacer en periodos cortos. Inspiración, 1, 2 segundos. La expiración debe ser profunda y corta. Ahí. Porque si yo lo voy a hacer inspirar al inicio, mi paciente de seguro de la tercera edad no va a poder realizar. Y por lo tanto, en la expiración yo voy a afectar más. Entonces, eso nosotros debemos tomar en cuenta para poder realizar un análisis en nuestros pacientes. Recuerden que todo trabajo kinesiológico no es que lo vamos a hacer mecánico. Este ejercicio que tú das como ejemplo puede servir a una persona joven, sí, pero para una persona de la tercera edad ya tendríamos que hacer un análisis, una valoración específica si le va a servir o no a mi paciente. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a atender a algún paciente con cualquier afección respiratoria, entonces vamos primero, a valorar la función respiratoria, a valorar la función cardiovascular y vamos a tener un diagnóstico funcional desde el punto de vista kinesiológico para realizar un tratamiento kinesiológico. Si tengo un buen diagnóstico, voy a tener un buen programa de tratamiento y la rehabilitación va a ser lo más óptimo posible. La mayoría, todos los pacientes que han sido sometidos a una cirugía, cualquier sea el motivo, nosotros debemos empezar a trabajar. Personalmente yo empiezo a trabajar después de las 8 horas, ya si es una cirugía por anestesia local, ¿ya? Voy a empezar a trabajar la rehabilitación. Ahora, si es una cirugía con anestesia general, después de las 24 horas ya tengo que empezar a movilizar mucho más, a trabajar la parte respiratoria, para evitar complicaciones de neumonías posestáticas, para evitar problemas cardiovasculares, ¿no? Lo que habíamos mencionado mucho anteriormente, que son los más importantes. Entonces nosotros tenemos que trabajar en este paciente. Uno es la función respiratoria. Montalvo Pareja Diego. Listen, disculpe que le interrumpa, a varios compañeros les ha sacado la señal, estaban hablando del grupo, dice si les puede aceptar de nuevo, que son varios. No, estaban 4, hace rato 3. Es que entran muy tarde. Muy tarde entran. Montalvo Pareja. ¿Cuáles son tus otros criterios para poder trabajar en este tipo de paciente? Yo creo que es la movilización de los miembros superiores, ya que creo que salió de Ya, cirugía, ¿no? ¿Salió de cirugía, sí. dicen? ¿O Sí, recién? una cirugía, salió una cirugía 24 horas de miembros inferiores, un cambio de rodillas, una prótesis. Bueno, aunque generalmente no se cambian las dos rodillas al mismo tiempo, siempre se realiza primero uno y luego el otro. Creo que exageré un poco al darles los dos. Pero bueno, ya está el Sí, ejemplo. entonces yo creo que trabajaría ejercicios respiratorios con los miembros superiores. Muy bien, a ver, ¿qué tipo de Yo ejercicios creo vas a que realizar? no sé si sería correcto echarlo al paciente de cúbito ventral y hacerlo levantar sus manos, o sea, una respiración así. Ah, un poco difícil va a ser, ¿no? ¿De cúbito ventral me No, has dicho o de dorsal, cúbito dorsal, dorsal? dorsal, perdón. Dorsal, Ah, dorsal. Ah, ya. sí, Porque ventral imposible que exacto. pueda aguantar el paciente, Eso yo, ¿no? Ya, está bien de cúbito dorsal. ¿Qué más ejercicio o más o menos menos vas a yo realizar? haría tipo sesiones de levantar sus manos, digamos, de respirar, de exhalar y luego dar, así, en ¿Ya? diferentes posiciones. Primero así, sería de lo horizontal, después yéndonos a lo vertical, así haciendo los cambios de posición, para que sea diferentes esfuerzos.
Varía Bien, cambiar posiciones de manos ya. hacia adelante, después hacia, en forma de, hacia arriba, digamos, pero siempre con el mismo ejercicio. Bien. ¿Realizarías algunas repeticiones, no sé, con resistencia, sin resistencia al inicio? ¿Cómo Yo creo que harías? no, dicen todavía no. Yo creo que al principio le evaluaría y vería más o menos cómo está y viendo cómo me responde esos ejercicios. Yo creo que recién podría planificar ya que son 24 horas después. Muy bien. Ya. Podríamos iniciar con ejercicios pasivos, Mm, ¿ya? De movilización asistida podría ser, ¿no? Tú vas a enseñar al paciente cómo debes realizar, por ejemplo, el movimiento de flexión. Si tu paciente está en decúbito dorsal, vamos a llevar el miembro superior, no sé, en flexión hacia arriba, por ejemplo. Vas a asistir el movimiento para que tu paciente pueda aprender. Puede ser primero un miembro superior, luego los dos miembros. Puedes realizar, no sé, una abducción, una aducción en la misma posición. Siempre tomando en cuenta, por ejemplo, en este caso yo también realizo mucho este ejercicio, por ejemplo, tomando en cuenta los músculos que van a realizar o van a ayudar al movimiento de la inspiración. O sea, ¿cómo puedo trabajar la inspiración? ¿Cuál es el ejercicio, el músculo que va a activar primeramente? Es el diafragma, ¿verdad? Luego tenemos los intercostales externos. Luego tenemos los pectorales mayor-menor, los escalenos y otros músculos que van a cumplir. Entonces vamos a trabajar esa estructura muscular que van a ayudar a la inspiración y a la expiración. Yo en este caso siempre empiezo, por ejemplo, para poder trabajar la función respiratoria en cualquier paciente que haya tenido una cirugía. Obviamente que si es programada, muchos vienen antes, no los mandan los cirujanos, no los mandan para enseñar una actividad respiratoria. Por ejemplo, antes de la cirugía yo les enseño cómo debe respirar el paciente, cómo debe concientizarse, por ejemplo, al uso de la musculatura diafragmática. Recordemos que el diafragma cumple la función entre el 70-80% de iniciar ya la inspiración, seguido de los intercostales externos y de los otros músculos que van a trabajar también. Entonces yo voy a trabajar una información propioceptiva de la activación diafragmática, que eso les voy a enseñar de un ratito cómo se trabaja, para poder iniciar la respiración. Y cuando ya después de la cirugía el paciente no tenga mucha dificultad, porque recuerden, si es una cirugía de abdomen o de pelvis o de tórax, es mucho peor, ¿no? La función respiratoria en relación a una cirugía, por ejemplo, de cambio o de una prótesis de cadera, de rodilla o de alguna osteosíntesis miembros superiores o inferiores. Entonces no es lo mismo. Entonces es mucho más complicado trabajar la función respiratoria cuando hay una cirugía de pelvis, de abdomen o de tórax. Entonces ahí se me complica un poco más. Es por eso que yo voy a empezar a trabajar antes de la cirugía la función respiratoria, sobre todo el uso de la musculatura diafragmática, para que después de la cirugía no se me sea tan complicado trabajar con el paciente. A ver, vamos a ver dónde estás, González Velarde. ¿Qué otro ejercicio realizarías en estos tipos de pacientes? Tienes 70 años. ¿Por qué realizarías este ejercicio? ¿Cómo vas a cortar los abdominales flexionando la cadera? El trabajo de miembros inferiores en estos pacientes está bien, pero es chipado. A ver, pongamos a analizarnos, o sea, todo lo que ustedes quieran tenemos que aprender a corregir aquí. ¿Cómo acortarías los abdominales? ¿Acortarías o no? ¿Alguien?
O sea, sí puedes trabajar la expiración cuando realizas la flexión de cadera y de rodilla de miembros inferiores. Sí puedes trabajar la inspiración y expiración. Pero ¿cómo vas a cortar la musculatura? Cuando me dices acortar, me imagino que vas a hacer una contracción, sobre todo más indirectamente por la flexión. ¿Dónde se insertan los rectos anteriores? ¿Dónde? ¿Dónde? Uy, no, si tendría la pistola te mato desde aquí, si no sabes. ¿Dónde se insertan los rectos anteriores? Condor y Pinto. ¿Dónde se Aquí insertan dice, los rectos anteriores? es, ¡Guay! ¡Guau, guau, guau, guau! Escobar Zambrana, ¿dónde se insertan los rectos anteriores? ah, Pon tu cámara más hacia arriba, no te veo. Ahora sí. A ver, no recuerdo bien. ¡Qué vergüenza! No hagan quedar mal a sus docentes. Porco Espada, ¿dónde se inserta el recto anterior? Va a ir de en en la cara anterior de las últimas costillas a la espina del pubis. A la espina del pubis, a la cresta del pubis. Ya, Ah, a la cresta, sí. ya. Cuando, bueno, normalmente cuando nosotros realizamos los abdominales, supuestamente levantando los miembros inferiores, ¿están bien hechos para hacer los abdominales o no? Les voy a dibujar en la pantalla para que me entiendan. Vamos a poner una pantalla en blanco. Deme un segundito, vamos a buscar puntero. Esto se da cuenta que es el tronco. Aquí tenemos la rodilla, perdón, la cadera, los miembros inferiores. Bueno, el recto anterior, más o menos aquí el pubis, y viene, perdón, no sé qué pasó esto. Hasta aquí más o menos. Por ahí no sé qué pasa. Cuando nosotros realizamos las abdominales, supuestamente levantando los miembros inferiores, no sé qué pasa. Perdón. Bueno, no sé si me dejo entender. Cuando hacemos los miembros inferiores, vamos a dar cuenta, levantamos los miembros inferiores. ¿Los abdominales son los correctos que se realiza? No sé si me dejé entender por el No, dibujo. licenciado. O sea, todos los... No creo, licenciado. Trabajaría más que todos los flexores de cadera, psoas ilíaco, ¿Cuáles son los flexores de...? psoas Exactamente. ilíaco, resto anterior del fémur. Y Sí, o sea, yo pienso, o sea, es un análisis que vamos a realizar. Yo pienso que trabaja más los flexores de la articulación de cadera, los psoas ilíacos, el recto anterior del cuádriceps, el tensor de la fascia lata, el sartorio, que trabajan de manera indirecta al flexionar la cadera, ¿verdad? Pero el principal es el psoas ilíaco. El recto anterior del abdomen y los oblicuos trabajan indirectamente por la inspiración que vamos a realizar.
porque cuando nosotros estamos levantando la pierna, no sé si se han dado cuenta, automáticamente se contrae, ¿no?, los músculos rectos anteriores. ¿Y qué es lo que produce a nivel, cuando, bueno, ahí se contrae los rectos anteriores, los oblicuos, hace una presión, pero el que trabaja más también es el diafragma. ¿Y qué produce el diafragma cuando se contrae? Que hace una presión positiva. ¿Ya? Entonces, cuando se hace una presión positiva del diafragma, más los rectos anteriores que están presionando, ¿qué es lo que vamos a producir? Generalmente, esto da en las mujercitas, va a dar una incontinencia urinaria. La mayoría, y está demostrado científicamente, que estos ejercicios abdominales no los debemos realizar de esa manera. Hay otras maneras de realizar los ejercicios para fortalecer los rectos anteriores. Por lo tanto, entonces este ejercicio no es el adecuado para poder trabajar directamente los rectos anteriores, porque no se contrae el recto anterior. Tendríamos que flexionar, ¿no?, la columna lumbar para poder trabajar los rectos anteriores, o sea, tomando en cuenta desde el punto de vista de su inserción distal, o sea, en el pubis. Ahí yo estaría trabajando con más razón, ahí el recto anterior del abdomen. No sé si comparten mi criterio, dejo a consideración de ustedes, pueden refutarme si gustan. Si alguien tiene algún conocimiento mucho más profundo, puedes realizar y puedes refutar mi criterio. ¿Alguien que quiera opinar? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Se entiende, licenciado? Dicen una pregunta, y entonces, ¿qué ejercicios tendríamos que hacer para fortalecer el recto anterior si no son las abdominales? Yo puedo trabajar, bueno, en estos tipos de pacientes, o en este paciente, o me estás hablando ya en otro caso. No, en el caso ya, digamos, normal, digamos que yo quiero fortalecer mi abdomen y no tengo que hacer las abdominales. Hay otras posiciones para trabajar, puedes trabajar con fortalecimiento, por ejemplo, como te decía, puedes sentarte de rodilla, ¿ya?, de rodilla, y empezar a flexionar la columna lumbar. Eso es uno que podrías realizar. Hay otros métodos, por ejemplo, cuando miembros inferiores están extendidos, colocas un talón sobre la punta de los dedos del otro miembro inferior, ¿ya?, pones una cuña en el espaldar y empiezas a trabajar lo que son la flexión de columna lumbar. Y eso puedes variar ahí de diferentes maneras. Y hay otros ejercicios que también vamos a ver en algunas diapositivas. Ahora, hemos hablado sobre toda la función respiratoria en este paciente. Como ejemplo, su compañero hablaba sobre la movilización de los miembros inferiores. ¿Qué más vamos a trabajar que nos interese a nosotros en la parte cardiovascular y respiratoria? Al movilizar, ¿qué estamos haciendo? Lice, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Estamos mejorando la circulación para evitar tal vez una trombosis en un futuro. Exactamente. Lo que nosotros tenemos que evitar lo más antes posible es la formación de coágulos o la inflamación de las venas. ¿Y cómo lo vamos a realizar? A través de ciertas movilizaciones en miembros inferiores. ¿Dónde se encuentra la bomba, la segunda bomba cardíaca? ¿En los pies? Digo, ¿en el tríceps sural? Exactamente, en los tríceps surales, ¿no? Entonces, gemelos son los elementos anatómicos muy importantes que van a ayudar al retorno venoso, ¿ya?, para que esto pueda tener un flujo adecuado, y el retorno venoso sea lo más importante, y evitar así los coágulos que se podrían llegar a producir, o en todo caso la inflamación
de las venas, como podría ser una flebitis superficial que da inicio, que eso vamos a hablar en la parte cardiovascular. Esos son los elementos más importantes que vamos a, a tener nosotros para poder rehabilitar en nuestros pacientes en cualquier caso que se nos vaya a tener una cirugía. Ahora, otro ejemplo que yo les voy a dar, y esto pónganse a analizar. Paciente de 18 años, paciente de 18, denme un segundito por favor. Paciente de 18 años, perdón, disculpen, con patología de distrofia muscular tipo Duchenne, presenta una disnea, presenta frecuencia cardíaca de 52, frecuencia respiratoria de 25, saturación de oxígeno presenta 88. ¿Cuál es el rol que ustedes van a realizar en este paciente? Pónganse a analizar. 5 minutitos igual. A ver, licenciado, ejercicios isotónicos y isométricos combinados. Ya, Primeramente espera, vendría ya les pregunto, espera, que terminen tus demás compañeros, luego empiezo a preguntar.
Romero Caballero. Dicen, Bien, ¿cuál es tu criterio de trabajo en este tipo de paciente con distrofia muscular? yo pienso que realizar ejercicios de fortalecimiento, dicen, por la distrofia. O sea, ¿qué tipo de fortalecimiento vas a realizar? ¿En qué músculo? Pero estamos hablando de manera general. A ver. Empezar, ¿qué es una... ¿Qué? La debilidad y la pérdida de masa muscular. ¿Estás seguro? Es que un ratito, sí, dicen, es la pérdida de la masa muscular. ¿A qué edad se da la distrofia muscular, Romero? ¿Dónde se da esta patología? Yo pienso que puede ser desde el nacimiento, la distrofia. O sea, ¿me estás diciendo que es genético, que nacen con una distrofia? ¿O puede ser adquirida? Puede ser adquirida. ¿Cómo se adquiere la distrofia? La pregunta del millón, yo te pregunto directamente. ¿Sabes o no sabes qué es la distrofia? No estoy segura, Lisa. No, o sea, no estoy segura. No sé. O sea, si yo sé manejar una patología, sé lo que es una patología, entonces voy a manejar el tratamiento kinésico. Por lo tanto, mi respuesta, sí sé y no sé lo que es la patología. ¿Sabes lo que es la distrofia? ¿Tienes conocimiento? ¿Has estudiado lo que es la distrofia muscular? ¿Has leído? No recuerdo, Lisa. Estás 4 años en la facultad de artes. ¿Cómo puedes olvidarte de lo que has avanzado? O sea, eso no puedes ir a decir tú al año a hacer tu internado. Si se te presenta una patología, no recuerdo si he llevado. O sea, tienes que saber todo lo que has llevado. Es una respuesta incoherente lo que tú me estás dando. Romero, tienes que estudiar. Sí, va a disculpar, Lisa. Sí, va a disculpar, es que hay mucha bulla aquí en mi casa, me están un poco... A ver. Ruiz Camargo. ¿Y sí? ¿Qué es lo que tú trabajarías en este paciente con distrofia muscular? Principalmente lo que yo quizás trabajaría sería la propiocepción, ya que, como sabemos, los pacientes con distrofia de Duchenne llegan a sufrir bastantes caídas, ya que la distrofia obviamente va a todo el cuerpo, sobre todo a miembros inferiores, y lo que nos interesa en sí va a ser de que mi paciente no se vaya cayendo todo el tiempo mientras está caminando, haciendo quizás sus actividades de la vida diaria. Aunque obviamente ya sabemos también que la distrofia de Duchenne no tiene una calidad de vida muy buena y que quizás vaya a vivir hasta los 30 años, pero igual obviamente tengo que darle la mejor calidad de vida. Lo que trabajaría sería los ejercicios propioceptivos para mejorar
el equilibrio de mi paciente, quizás con el, con la, con un BOSU, trabajando equilibrio. El paciente obviamente está en bipedestación y se mueve de lado a lado para obviamente conocer su cuerpo y su equilibrio, obviamente como tal. Si Eso dice. nosotros, bueno, me imagino cuando me hablas de propriocepción, vas a trabajar sobre todo directamente entre los usos musculares y los tendones donde se inserta para tener un mejor rendimiento en lo que es la función articulatoria, porque si me hablas de la función propioceptiva de imagen, conocimiento y conciencia corporal, desde que uno nace, o sea, yo sé que tengo mis ojos, tengo dos ojos, tengo una nariz, tengo una boca, tengo las manos que están abajo, eso yo no lo voy a perder, mucho menos si te llego a tener una distrofia muscular, no se va a perder eso. Si tú me hablas de propiocepción, es en función a la rehabilitación y la función de la articulación, pienso, ¿no? Y bueno, y que te va a ayudar a un equilibrio, pero no así a la imagen y conciencia corporal. Sí, le dicen, al equilibrio. Bien, ¿y la parte respiratoria cómo trabajarías? Eso ya sería con ejercicios respiratorios, le dicen. Ya, pero ¿cómo sería tu actividad? O sea, ¿qué tomarías en cuenta desde el punto de vista fisiopatológico de la distrofia muscular? ¿Realizarías tú el mismo programa que hemos usado en el anterior ejemplo con el anterior paciente en este mismo paciente? Se podría trabajar, Lisen, solamente que con un poco más de tiempo. Quizás en el caso de los adultos mayores, obviamente no. En el caso de mi paciente, por ejemplo, que tiene una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, ya es bastante elevado. Por lo tanto, quizás trabajaría un poco menos, tal vez, de hecho, al contrario. Aguantaría, tal vez, trabajaría con algo sencillo, una expiración torácica, tal vez, llevando a mi paciente en un decúbito lateral y pidiéndole que flexione una rodilla, la que está sobre la camilla, y la otra que se mantenga extendida, con el brazo obviamente extendido hacia el lado, y pedirle que inspire, mantenga y expire, para trabajar obviamente la expansión torácica como tal. Ya, gracias. Rendón Medrano Hazard. ¿Me dicen? Enciende tu cámara. ¿Está encendido? O sea, de loco te estoy diciendo que... Ah, ahora sí. Dame los ejemplos, tu análisis crítico de este manejo de este paciente. Para el paciente prácticamente su tratamiento sería evitar, ¿no? Que tenga mala postura, también mantener la flexibilidad, después ¿En qué te sesiones para ayudaría evitar la flexibilidad en la parte respiratoria? Para empezar, a ver, ¿qué es la distrofia muscular para ti? La debilidad muscular, Liz. ¿Qué es una distrofia Es una muscular? enfermedad que ¿Es una provoca debilidad muscular? Sí, es una enfermedad que provoca la debilidad progresiva y la pérdida de la masa muscular, a lo que tengo entendido. No creo, no. Los pacientes con distrofia muscular no pierden masa muscular. Más bien, se ven grandes masas musculares. Tienen sus usos, como llamamos comúnmente, bien voluminosos. Los glúteos bien voluminosos. Los músculos que rodean el hombro y la escápula son bastante voluminosos. Parecen esos futbolistas que juegan, esos futbolistas americanos. Parecen esos tipos de personas. ¿Dónde se afecta Pero dicen, eso no es masa muscular, sino tejido adiposo que a la ruptura de, por eso, a la ruptura de obviamente, se adhiere. Y por eso es un tejido adiposo que rodea, bueno, que está dentro de lo que produce en la masa muscular. Por eso digo, parece, les dije, no les dije que es un volumen de masa muscular. ¿Dónde está afectado?
¿Qué se afecta en la distrofia muscular? Es una enfermedad degenerativa, porque es progresiva. Generalmente esto empieza a los 2 a los 3 años. Estos niños empiezan a caminar normalmente y de por sí van a ir retrocediendo, van a ir perdiendo su marcha, van afectándose en la marcha. ¿Y qué es lo que más llama la atención en estos pacientes? Es el aumento de la masa muscular por el tejido adiposo que se va a obtener en estas regiones, generalmente en sóleo-gemelos, en los glúteos y en los músculos del hombro. Y es la distrofina que va a hacer que pueda alterarse en estos pacientes, por eso se denomina distrofia muscular. Y bueno, hay una variedad de distrofias musculares, la fascia escapulohumeral, la escapulohumeral simplemente, entonces hay una variedad. Pero la más común que nosotros vamos a ver en estos pacientes es la distrofia muscular tipo Duchenne. Ahora, en estos pacientes, yo personalmente, a criterio, yo no voy a fortalecer la estructura muscular. No voy a hacer que mi paciente pueda darle peso, no le voy a dar peso para que pueda obtener una masa muscular. No, ¿por qué? ¿Por qué no le voy a dar peso para que fortalezca la musculatura? Porque lo único que vamos a, licenciar, si no me equivoco, lo único que podemos realizar es mantener. Lo que tenemos que hacer es mantener la contracción, la contracción muscular. ¿Pero por qué? Si no me equivoco, por esta enfermedad. Creo que causa peor fatiga, Alicia. Exactamente, vamos a llegar a producir una fatiga muscular en estos tipos de pacientes. Entonces, si yo voy a trabajar mucho, por ejemplo, fortaleciendo los músculos, haciéndole caminar mucho, entonces el trabajo que se va a realizar en estos pacientes generalmente va en deterioro, o sea, van hacia atrás. La mayoría de los pacientes, bueno, y esto yo aprendí bastante al inicio, cuando empezaba a trabajar, bueno, hace años ya, en mis pacientes con distrofia muscular, les realizaba ejercicios que el paciente quedaba totalmente cansado, fatigado. Y ahí es que yo me di cuenta que la función respiratoria empeoraba. Y por lo tanto, su frecuencia respiratoria aumentaba y su saturación disminuía. Y el paciente no me quería ver, porque quedaba peor de lo que ha empezado a hacer la fisioterapia. Entonces, haciendo ya un análisis de la función respiratoria, del manejo fisiopatológico, lo que nosotros debemos evitar en estos tipos de pacientes es el uso excesivo del fortalecimiento muscular en estos tipos de pacientes. Hay que tener mucho cuidado, o sea, no es lo mismo manejar a este paciente con distrofia muscular a un paciente postquirúrgico. O sea, no es lo mismo. A un paciente postquirúrgico lo podemos hacer trabajar mucho, pero en estos pacientes tenemos que saber un tope hasta dónde vamos a trabajar. Porque si yo subo un poquito más, el paciente va a quedar peor de lo que yo había empezado al inicio de la sesión. Y generalmente en estos tipos de pacientes con distrofia muscular, lo que yo trabajo es con la ventilación mecánica no invasiva, usando el BiPAP o el CPAP, ¿ya? Eso en 3 sesiones te ayuda mucho a mejorar la función y la ventilación respiratoria. Fuera de hacer los ejercicios de la estructura muscular que tiene que usar, obviamente que lo voy a enseñar, ¿ya? El uso y conciencia de la estructura muscular, pero si yo trabajo de mejor manera con la ventilación mecánica no invasiva, este paciente va a mejorar mucho más rápido que con los ejercicios. Entonces, jóvenes, ustedes tienen que saber, les doy estos 2 ejemplos, ¿no? El uno que es muy común, que vemos en las salas de los hospitales para poder rehabilitar, que lo podemos hacer, sí, pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Un paciente, por ejemplo, no es lo mismo manejar un paciente de una cirugía de abdomen
a un paciente por una cirugía de tórax, por ejemplo, de una lobectomía o un problema de una cirugía de corazón, por decirte. O sea, son tres aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta en el manejo. Uno es mucho más grave que el otro. El manejo del paciente con cirugía no es tan complicado, a diferencia de un paciente con problemas de neumología o cardiovascular. O sea, es mucho más complicado ahí. Ahí sí tenemos que saber hacer primeramente una valoración exhaustiva, profunda, de cómo vamos a trabajar con estos pacientes. No es nomás de ir a movilizarlo, no es nomás de hacerle sentar, no es nomás de cambiarle de posición. Hay que ver todos estos aspectos jóvenes para poder trabajar. Y también la diferencia que les mostraba, por ejemplo, un paciente con distrofia muscular. O sea, yo tengo que saber hasta dónde voy a trabajar. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si voy a manejar a un paciente pediátrico o un niño, no sé, con una parálisis cerebral atáxica, espástica, por decirles. Un paciente con espasticidad, ¿qué es lo que vamos a trabajar más? ¿Qué es lo que trabajarían ustedes más? Obviamente que también la función respiratoria va a estar afectada. ¿Qué trabajarían más jóvenes? A ver, de acuerdo al criterio que ustedes tienen de lo que han aprendido. Esto ya han llevado parálisis cerebral, ¿no? ¿Sí? No, pero va a ser echado, no da pues. No, pues el cargador no. Michelle Chura, ¿qué dices? Comenta, a ver. Dicen, ¿podría volver a repetirme, por favor? Es que no ¿Cuál escuché sería el bien. manejo kinesiológico respiratorio en pacientes con espasticidad? ¿Cómo manejarías? ¿Cómo manejaría, señorita? Ahora, si hablamos de espasticidad, tenemos la diparesia, tenemos la hemiparesia, la cuadriparesia. Vámonos a lo más grave, a ver, una cuadriparesia. Tal vez sería una reducción de patrón respiratorio, ya que sería muy forzado realizar ejercicios fuertes para el paciente. A ver, si te doy un ejemplo más claro, a ver, paciente de 8 años de edad con una cuadriparesia espástica en la escala de Ashworth 5. Es muy grave, a ver. ¿Qué se realizaría? ¿Alguien quiere comentar más? A ver. Villanueva Daza. Licenciado. ¿Cuál sería tu trabajo kinesiológico con este paciente con cuadriparesia espástica? Espástica. A ver, tiene una estrategia. Primero, digamos, sería reducir el tono, licenciado. Reducir el tono. ¿Cómo vas a reducir el tono? A ver si no me equivoco. Colocando en posiciones. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Si lo pongo de cúbito lateral, ¿va a reducir el tono? Si lo pongo en decúbito dorsal, ¿reduce el tono? No. ¿O ventral? No, licenciado.
Mm, A ver, una pasipleta. Espacio. A ver, para trabajar, digamos, el área respiratoria, primero vamos a Licenciado, está un podríamos poco. realizar movilizaciones pasivas combinadas con masoterapia para relajar el tono espástico que tiene el paciente. ¿Tú piensas que haciendo la masoterapia vas a relajar la musculatura? No sé. Bueno, dejo a criterio. Temporalmente sí. ¿Alguien está de acuerdo con lo que menciona el ejemplo de su compañero? ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con lo que dice su compañero? Mm, Quizás puede ser un recurso, pero la solución para la espasticidad no creo. Puede ser un recurso, sí, exactamente, pero yo generalmente con masaje no trabajaría, porque hay zonas donde nosotros en estos tipos de pacientes no debemos llegar a tocar. Si tiene un patrón flexor en miembros superiores, un patrón extensor en miembros inferiores, o sea, yo no voy a tocar, por ejemplo, las zonas de la musculatura flexora porque voy a tener tendencia a que el patrón llegue a flexionarse más, o sea, va a aumentar más el tono. O sea, creo y considero, ¿no? O sea, es un punto de vista mío. Obviamente que respeto a las opiniones de cada uno, o sea, pero también las refuto porque con el respeto que se merece, entonces, porque si nos ponemos a hacer un análisis, hay cosas que sí te pueden dar beneficio y otros aspectos, recursos que no te van a ayudar mucho. En este caso, por ejemplo, yo no usaría la masoterapia en pacientes con espasticidad, porque voy a aumentar más el tono. Lo que yo realizaría es una regulación del tono, y bueno, la regulación del tono lo puedes realizar en diferentes posiciones, ventral dorsal, sentado, entonces en bípeda, para mejorar el movimiento corporal, ¿no? Lo que voy a hacer, primeramente, yo trabajar en estos tipos de pacientes es regular el tono para tener una mejor calidad de movimientos, obviamente inhibiendo los patrones de reflejos que van a presentar. Recuerden que estos pacientes tienen reflejos arcaicos presentes, ¿no? El tónico asimétrico, el simétrico van a estar presentes. Entonces yo voy a tratar de inhibir, pero yo voy a tomar en cuenta también en este caso algún aspecto en que voy a dar una cosa, un recurso donde mi paciente pueda mejorar y donde pueda adaptarse a una mejor calidad de vida para un movimiento óptimo. No le voy a quitar, muchas veces estos niños o estos pacientes usan su reflejo tónico asimétrico, por ejemplo, para moverse, para darse la vuelta. Usan estos reflejos. Y no le voy a quitar yo este reflejo, sino le voy a dar algo mejor. Entonces yo tengo que saber algo que le va a beneficiar a mi paciente si le voy a quitar algo a mi paciente. No sé si me dejo entender. Yo trabajaría en estos pacientes primero la regulación del tono, que es lo más importante, porque trabajar directamente la función respiratoria a esta edad, a los 8 años o menos, es un poquito más complicado, porque no tiene conciencia, por ejemplo, el uso de la función respiratoria normal en cuanto al uso, por ejemplo, del músculo diafragmático o del diafragma. Entonces ahí me voy a complicar yo, le voy a complicar a mi paciente para que pueda trabajar su función respiratoria. Entonces, jóvenes, ustedes dense cuenta que el trabajo respiratorio no es lo mismo en diferentes patologías. Siempre debemos tomar en cuenta, hacer un análisis y siempre jóvenes, tienen que repasar y leer lo que es la fisiopatología, estudiar su fisiopatología de lo que ustedes vayan a tratar.
Eso es lo más importante y eso les va a ayudar mucho para manejar a su paciente. Bien, creo que vamos a quedar aquí. Teníamos que avanzar mucho, me he atrasado con los ejemplos. Ya es las 8:30 creo. ¿Qué hora tiene? 8:23. Dice, ya me Hola. li, Dime. ya me lista, dice. Sí, ahora ya. Deme un segundito, voy a buscar mi texto, por favor. Aguilar, Presente, Licen. Aguilar. La anterior clase no ha estado presente. Sí, licenciado, me puse un poco mal. Álvarez, Presente. Avilés Choque. Presente, Licen. ¿Dónde estás, Avilés? Aquí, Licen. Bellot. Presente, Licen. Bellot. Coro Villegas. Ah, perdón, Caro Villegas. Esa es la que le botó la señal, Licen. Caro Villegas. Estaba presente, pero. Sí, Licen. Sí, licenciado. Choca. Presente, Licen. Condori. Presente, Licen. Condori Pinto. Presente, Licen. Cordero Espada. Coro Sánchez. Cuevas Abigail. Presente, Licen. Durán Guerra. Presente, Licen. Escobar. Presente, Licen, aquí. Farfán. Presente, Licen. Flores. Dice. Flores Díaz. Dicen, le votó a ella también la señal, licenciado. Estaba aquí en la clase. ¿Seguro? Sí, le dijo incluso que acomodara su cámara. Ah, bueno. Flores Jaldín. A ella también, Elisa. Manda un mensaje al grupo de Neomu. Les voy a creer. González Velarde. Gutiérrez Ruiz. Licen, a ella le votó igual su señal. Me habló recién, hace ratito nomás le votó. Mucha, a todos les vota la señal. ¿Y a mí por qué no me vota la señal? Es que otros entran con datos. Licenciado.
Y es inestable a Con veces datos. y sobre todo en lugares alejados y desbota. Huanca Taquichiri. Huanca. Hurtado. Licencia. Luis Zulca. Igual le votó a mi compañero, ni bien le votó, me habló, me mandó un WhatsApp, ¿Qué te dijo? que le había votado la señal, que le llamaron y se cortó, activar su cámara y no podía activar en ese momento. Mamani Vargas. Presente, licenciado. Mercado León. Presente, licen. Molina. Presente, licen. Montalvo. Presente, licen. Pecho. Presente, licen. Porco. Presente, licen. Portillo. Presente, Alicia. Rendón. Presente, Licen. Estás durmiendo, Rendón. No, Licen, el celular está fallando. Romero Caballero. Presente, Licen. Ruiz Camargo. Presente, Licen. Seiquita. Presente, licen. Salazar. Presente, licenciado. Sánchez. Presente, licenciado. Sánchez, ya tienes 3 faltas, ya estás fuera. Y esto más. No, licen. El 24 le tenía que hacer recuerdo de una licencia y la anterior clase no me dejó entrar, incluso le mandé un mensaje y no me dejó entrar. No, pues no leo mensajes cuando estoy en clase. Y peor todavía si no son grabados, registrados. No, licen, como le digo, el 24 le pedí que me dé licencia y le expliqué mi situación. Y la anterior clase, junto a una compañera, pedimos para entrar y no nos dejó entrar. Pero igual tienes que justificar tus faltas, ¿no? Vargas Sí, Gómez. por eso le justifiqué mi falta, licen. Y me dijo No, que pero ya. una, tienes 4 faltas. 4. No, licen. Sí. ¿Dónde está? ¿Qué apellidas? Sánchez, ¿no? Sí, licen. Sí. Ya te voy a avisar las fechas ahorita, un rato. Pero tienes 1, 2, 3, 4 con la anterior. Ten cuidado. Vargas Gómez. Vargas Gómez. Se te fue la señal también. Villanueva, Daza. Presente, licenciado. Listo, jóvenes, nos vemos el día lunes. Licen, los que nos hemos cambiado de grupo. ¿A quiénes son? Licen. ¿De qué grupo? A ver, del El día... viernes a las 2 de la tarde. ¿Qué apellidas? Conde. ¿Conde? Sí. Dicen. Conde León, un ratito. Licen. ¿Quién más? Llanos, Michelle. dicen. Llanos, ¿de qué? Del viernes a las 2 de la tarde, a ver. Michelle. Llanos. Ya, dicen. Llanos, por favor. Un ratito, voy a buscar. No hay Llanos aquí. Ah. Llanos Domínguez. Sí, Luis.
¿Otra persona? Michelle, Lisen. Juanco, Lisen. Michelle. Michelle Chura. Sí, Lisen. ¿Otra persona? Juanco, Lisen. Juanco Juanco. Cruz. Ah, Juanco. Juanco Cruz, sí. Llego a Licen. ¿Quién? Borda. Borda. ¿Alguien más? Quispe, Lisen. ¿Quién? Quispe, Vela. Quispe Vela. ¿Otra persona? No hay más, ¿no? Muy bien. Nos vemos, jóvenes, el día lunes. Hasta luego. Recording stopped.